Hola mis amigos, bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, una semana más. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. Para mí es un gran placer estar con ustedes a través de las escrituras y leer sus comentarios. Les comento un poco, los comentarios los leo casi al empezar la clase, una nueva clase, para acordarme un poco. Mando saludos a todos aquellos que se suscriben, a aquellos que nos siguen por primera vez, a todos los que le dan like, dislike también, no les agrada o dan sus comentarios que no les gusta mucho la clase o que sí les gusta la clase. Hay para todo. Aquí hay mucha libertad en este canal. Pueden expresar sus gustos. Esperando si hacen esta clase, esperando que llegue a ustedes, les guste y puedan encontrar algo que les pueda ayudar tanto en su vida personal, tanto en su vida familiar y tanto en su vida espiritual con los demás, si son maestros, si son mamás, si son papás, si son hijos, cómo llevarse esa relación. El objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente todos nos podamos edificar en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Como saben, estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y estamos en la mitad de mes, del 9 de septiembre al 15 de septiembre, estamos estudiando el manual Ven, Sígueme, el cual es un manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que nos da las pautas, los capítulos y las fechas que debamos estudiar. Estamos ya en el episodio 37, semana 37 más o menos, para tener una idea, para que lo puedan encontrar todas las clases si se pierden o si quieren un mayor control, una mayor especificación. Nos corresponde lo que es los últimos capítulos de El Amán, capítulo 13 al 16. Así que espero que estés estudiando las escrituras, que puedas ponerte al día. Mi amigo, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Hermano, ¿usted cómo hace? La vez pasada me preguntaron, ¿cómo hace usted, hermano, para hacer sus clases, para grabar sus clases? En primer lugar, no soy genio. Hay algo que caracteriza de repente a algunas personas, es la perseverancia. Mi hermano, si no te sientas mal, si no tienes la capacidad de captar todo, si no tienes la capacidad de poder grabarte las cosas, la perseverancia y tu constancia van a hacerlo. No hay apuro, no hay prisa. Hazlo, estúdialo poco a poco. Quizás este año no, de aquí a 4 años más vuelvas a estudiarlo y poco a poco irás aprendiendo. Es la única manera. No te sientas mal por eso. Lo que no debes dejar es desanimarte. Mucha gente que quiere dones. Hey, hermano, ojalá yo tuviera el don del aprendizaje o de la retención. El mayor don que existe, no se te olvide y grábatelo, el mayor don es de la perseverancia, de la responsabilidad. Si tú eres constante y perseverante, lo lograrás. Tenlo por seguro. Lo harás. Lo lograrás. Así que sigue constantemente. Eso es lo que debemos enseñar. La única virtud, el único don que el ser humano no se le da a nadie, pero sí lo va adquiriendo, es el don de la perseverancia, el don de la constancia. Mi amigo, hazlo. Sigue leyendo y poco a poco irás disfrutando, aprendiendo. No dejes de retirarte de las escrituras, sino sumérgete en las escrituras y poco a poco irás aprendiendo. Espero que te ayude ese consejo. Es un gran consejo. Bueno, como saben, yo tengo hijas y una de mis hijas tiene ese don, aunque no lo crean. Y me siento feliz de que ella es muy perseverante, una muchacha que le da duro, no tiene otro don, pero ahí le da y le da y le da y va a lograr éxitos. Todos lo podemos hacer. Así que mi hermano, si tú no te grabas mucho las escrituras, hermano, yo me pierdo en las escrituras, no las entiendo muy bien, no te preocupes. Constancia, 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 constancia. Ponte la meta, ponte el hábito, siempre leer, perdón. Y de esa manera irás aprendiendo. No importa la edad que tengas, seas un niño, un jovencito, un adulto o una persona mayor. La constancia, que se encuentre el Señor en esa constancia de avance.
¿Ok? Espero que eso te dé ánimos para que lo puedas seguir leyendo las escrituras y podamos terminar este año con la satisfacción de haber leído las escrituras. Ya estamos en el mes de septiembre, nos faltan pocos años, ya se llegan fiestas y en las fiestas siempre ponemos excusas, ¿verdad? No, hermano, es que no pude leer porque es que llegó la familia, etcétera. Siempre excusas y no hay motivo para excusas. Muy bien, vamos a avanzar un poco. En esta semana veremos el título de la clase, que es Buenas Nuevas de Gran Gozo. Mira qué bonito título. Buenas Nuevas de Gran Gozo, basado en el Amán, capítulo 16, versículo 14, que dice: y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en este año empezaron a cumplirse las escrituras. Fin del versículo. Maravilloso, tan igual al parecer que se imita lo que se hizo en el viejo mundo, que es en Jerusalén o Israel por el nacimiento de Cristo. Obviamente parece que, vamos a verlo, en este continente, en este lado del continente, también se manifestaron, obviamente, a sus otras ovejas, como lo llamó el Señor. Así que vamos a verlo. Una vez más, agradezco a todos los que se suscriben, a todos los que comentan, a las personas de Chile, Argentina, de México, mucha gente de México y de Estados Unidos. Ahora ya leí por ahí comentarios de California, como siempre de Kansas, como siempre de Nueva York también, de Florida y del estado de Texas. Gracias por eso, gracias por comentar, gracias por dar sus comentarios y por seguirnos en el canal. A la gente también de Venezuela, un país que está sufriendo problemas políticos, esperando que se solucione. Y gracias por vernos. Un poco difícil a veces. La situación política afecta mucho en nuestras vidas, de tal manera que a veces no hay trabajo, no hay comida. Y obviamente a veces eso nos ayuda, eso ayuda para que busquemos más a Dios, busquemos más a Cristo a través de las Escrituras. Pero siempre pedir por aquellos países o aquellas personas para que puedan encontrar una libertad de oración y una libertad económica en sus vidas, para que puedan mejorar. Así que ojalá que sea un consuelo estas clases. Como saben, también estamos terminando ya los mensajes de la conferencia y esperando que les guste y que les anime a ustedes a poder buscar los mensajes en las Escrituras o en la Leona. Bueno, ahora ya se dice Leona, ¿verdad? Pero todos lo encontramos en los dispositivos. Vamos a ver lo que dijo el elder Neil Andersen. Así se llama, en español es Neil Andersen, pero en inglés es Neil Andersen, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, el que está abrazando a su señora esposa. Él tiene 73 años, siempre doy una pequeña hoja de vida para conocer un poco de ellos. Tiene 73 años, es apóstol desde el año 2009, pero ha sido autoridad general desde el año 1993. Es el 9º apóstol en antigüedad. Ha sido misionero en Francia, ahí le tocó servir su misión. Ha estudiado economía en la BYU, Brigham Young University, y luego tiene una maestría en administración. ¿Dónde? En Harvard. Wow, una de las mejores universidades del mundo. Ha sido presidente de la misión en Francia. Hay algo curioso que ocurre, si te vas dando cuenta, más o menos eres minucioso en las hojas de vida que yo leo o menciono de las autoridades. Yo no lo escribo, eso ya está escrito, solamente trato de hacer un resumen y veo lo más importante. Aquel joven que ha sido misionero, un ejemplo. Normalmente veo en las autoridades, ha sido misionero en España, ha sido misionero en Francia, en Japón. Luego, cuando van siendo si obviamente se mantendrán fieles y van dignos, obviamente, y espirituales, normalmente les llaman a esas misiones. Es interesante. Por ejemplo, él ha servido en Misión Francia y lo llamaron para ser presidente. ¿Dónde? En Francia. Obviamente por el idioma. Hay que entenderlo, el idioma es muy importante. Que un presidente de misión mayor de edad, con esposa y con hijos, llegue a un lugar a aprender un nuevo idioma, ya es un poquito complicado, pero si ha sido misionero, le va a resultar más fácil. Ese es el objetivo, el propósito. Entonces, él ha sido presidente de misión, ha trabajado también como vicepresidente en un hospital en Tampa. Así se llama, Tampa, en Tampa,
¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En el estado de Florida, ¿verdad? Aparte de atrás de Miami. Él ha sido ahí vicepresidente de un hospital, es decir, que sabe mucho pues de la administración de negocios, ¿verdad? Por eso lo llamaron, o por eso él trabajó ahí, hasta que fue llamado a ser autoridad general. Él dio un mensaje en el quinto domingo por la tarde, ya casi al final de los mensajes. Es el quinto mensaje del domingo por la tarde. El elder Andersen, habla de los templos y de por qué los santos tienen prosperidad. Él dice, da a entender de que muchos santos tienen prosperidad económica, se refiere, de tal manera que sirve para que puedan dar diezmos. De esa manera que, ¿qué sucede? Se pueden construir templos. Es por eso que le dice, da a entender el elder, que mucha gente es bendecida y muchos santos de los últimos días les va bien económicamente, es porque se necesita que ellos sean bendecidos económicamente para que puedan diezmar y de esa manera se puedan construir templos y más capillas. Luego menciona cómo ha crecido la iglesia en Filipinas, que vienen a ser pues un conjunto de islas pequeñas. Si ustedes ven en el mapa, las Filipinas son islitas que tienen, ¿verdad? Pero con su altísima población, ¿eh? Es increíble la población que tienen. Ahí en ese lugar de las Filipinas se están construyendo 11 templos. ¡Wow! Es espectacular, o sea, claro, por la dimensión que hay, es un pueblo, son islas pequeñitas, Filipinas, pero tiene muchísima gente, hay mucha densidad poblacional y están construyendo 11 templos ya. El elder se pregunta, cada vez la casa del Señor está más cerca de nosotros, nos dice. Y eso es verdad. Un mundo en caos y con mucha conmoción necesita de templos, dice, y que su gente no se aparte de esa manera, su pueblo estará fortalecido y bendecido. El elder también menciona cómo el Señor vino al templo de Kirtland para conferir las llaves del sacerdocio. Eso indica que en su casa somos investidos, nosotros somos investidos y obviamente somos investidos con el poder divino, dice, y así somos bendecidos contra las tentaciones y las distracciones. En el templo, dice el elder, prometemos con los convenios seguirlo para siempre. Cuando hacemos ordenanzas confirmamos que la vida sigue más allá del velo. Luego él cuenta, el elder, cuando fue al templo pudo hacer varias ordenanzas por una persona que él no conocía, una vez que él fue al templo y que supuestamente coincidieron. Dice que hizo varias ordenanzas y siempre le tocaba a esta persona. Y él dice que es bueno escuchar este mensaje porque yo estoy haciendo un resumen, pero ustedes lo van a entender mucho más. Él menciona que luego los ángeles nos guardan cuando uno va al templo, o nos cuidan o nos protegen cuando vamos al templo. Y nos dice que por las personas que hagamos ordenanzas, obviamente que en el otro lado nos darán las gracias. Es interesante que él va al templo y hace muchas ordenanzas. Supuestamente, obviamente, uno cuando va a ordenanzas recibe el nombre de la persona que ha fallecido, por eso uno hace la ordenanza, pero él coincidió varias veces por una persona. Que es un poco difícil que coincida. Hacer varias ordenanzas por esa persona es muy difícil que coincida. Entonces, pero ahí le coincidió. Entonces él dice que algo es, ¿no? Es muy probable que algo por algo sea. Él también menciona que si vamos al templo vamos a crecer en el Señor. Obviamente hay un crecimiento. El cubrir la tierra con casas del Señor es una obra poderosa y milagroso, dice el elder. Al final dice que si queremos ver la faz de Cristo, no hay mejor lugar que su santa casa. Bonito mensaje para poder leer los mensajes de las autoridades. Luego, él habla, hay un segundo mensaje que es el elder o el presidente Mar Peace, así se pronuncia su apellido, Mar Peace. Él es presidente general de la escuela dominical, ahí aparece con su esposa. Él es argentino, Mar Peace, tiene 67 años, pues es un che. Así se le dice, ¿verdad? Seguro que es argentino. La pregunta es, ¿y por qué tiene esos nombres y apellidos? El nombre y apellido, ¿verdad? Mar Peace no es nada argentino. Bueno, él nació cuando su padre era presidente de misión en Argentina, en el año 57. Por el nombre y apellido, obvio que no es argentino, sino es estadounidense.
Ahora ya no llaman a presidentes jóvenes, pues, ¿no? Para que tengan hijos en la misión. No, ya no se llama así. Antes sí, pero ahora, mientras más los hijos son jóvenes o casi adultos, es mucho mejor que sean llamados. ¿Por qué? Porque es complicado que un niño pues sea cambiado, sea diferente, y los presidentes necesitan estar viajando, estar yendo a visitar a los misioneros, y obviamente que descuidas un poco a la familia. Mientras menos hijos tengas, eres más propenso a ser llamado presidente de misión. Así es. Han ido cambiando las formas. Él ha estudiado economía en la Universidad de Utah y luego tiene una maestría también en la Universidad de Harvard. No es cualquiera. Él ha sido misionero en España y, ¿qué sucede? También fue llamado a ser presidente de misión en España. Se dedicaba a lo que es el negocio inmobiliario y ahora pues es el presidente general de la Escuela Dominical de la Iglesia. Desde el año 2019 él es autoridad general. Él empieza su mensaje agradeciendo por leer el Ven, sígueme, obviamente, pues la escuela dominical, el manual, ¿verdad? El manual que ellos hacen. No olvidemos que es el presidente de la escuela dominical, luego habla también de las dispensaciones y menciona que vivimos en la última dispensación. Siempre, no olvidemos, un santo de los últimos días tiene que saber que nosotros vivimos en la última dispensación y que no habrá apostasía. ¿Por qué? Porque nosotros ya daremos paso a la segunda venida de Jesucristo y el reinado milenario. Y dice que en vista de que la iglesia, toma nota, la iglesia no caerá en apostasía, entonces el Señor que ha dado para que podamos seguir fieles, se pregunta él, ¿qué ha dado para que nosotros seamos fieles? Bueno, nos ha dado el libro de Mormón, dice, que al estudiarlo nos acerca más al Salvador y nos ayuda a permanecer más cerca de él. Hago aclaración. Él dice que no habrá apostasía de la iglesia, pero eso no indica, eso es mi opinión y lo estoy compartiendo, eso no indica que nosotros nos apartemos o caigamos en apostasía. Es otra cosa. La iglesia no caerá como antes caía o ha caído, ¿verdad? Por eso hay dispensaciones. No, ahora ya no va a caer. La iglesia recibirá a Cristo en la segunda venida y en su reino milenario. Pero los hombres, nosotros, hombres y mujeres, las personas, sí podremos caer si es que nos apartamos. El Elder dice algo muy importantísimo, que no siempre cuando leemos vamos a aprender algo nuevo, sino que vamos a sentir que estamos conectados con Dios. Y eso es importante para enfrentar el mundo difícil. Entonces, ¿para qué estudiamos la pregunta? Para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en la conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. Luego nos dice que si para Ley y su familia fue sabio que conservaran las Escrituras, imagínense, para ellos también es sabio para nosotros tenerlas y estudiarlas hoy en día. También nos dice que nunca un pueblo tuvo las escrituras juntas, solo nosotros tenemos esa bendición. Y es verdad, pues, ¿no? Qué gran bendición. Él dice que su madre le preguntó cuando era niño, me gusta esta parte, por la pregunta que le hace, ¿no? Su mamá, si sabía por sí mismo y por medio del Espíritu Santo si el Evangelio era verdadero, le hace la pregunta a su mamá. Y obviamente su madre le invitó a que lea el libro de Mormón y que ore y pregunte a Dios si es verdadero. Y tomó el reto y todas las noches, dice, lo leía y luego oraba preguntándole a Dios si era verdadero. Él pudo tener la experiencia de saber que era verdad y que desde esa fecha hasta la actualidad lo sigue haciendo. Le ha preguntado a Dios y que el Espíritu Santo le sigue confirmando las verdades del libro. Si nosotros leemos el libro de Mormón, dice, y seguimos al profeta, no habrá apostasía en nosotros, menciona. Al final el Elder nos promete, si leemos el libro de Mormón cada día, tomaremos mejores decisiones. De acuerdo con él. Y se abrirán las ventanas de los cielos. ¿Para qué? Para la dirección de nuestras vidas. También de acuerdo con él. Así que, un gran consejo que nos da el Elder Mark Peace, y obviamente que les aconsejo que lo puedan mejor leer o estudiar sus mensajes o escuchar sus mensajes en vivo o en grabado ya. Me refiero en vivo, grabado, y ahí lo pueden escuchar, ¿verdad? Tan igual como en la conferencia. Les invito para que lo hagan.
Ok, he tratado de poder dar un resumen y de esos mensajes. Ya la próxima semana creo que terminamos con los mensajes de la conferencia general. Ahora sí, hoy terminaremos lo que es el libro de Elamán. Nos corresponde algunas páginas y obviamente ya la próxima semana estaremos estudiando otro libro. Hay que hacer mención que la condición de la sociedad en los días de Samuel Elamanita, era algo peculiar. La condición de la sociedad en los días de Samuel Elamanita. Estoy haciendo un pequeño resumen. Estoy hablando de 6 años antes de Cristo, de que él nazca. Los nefitas y los lamanitas, en lo que a la rectitud se refería, habían cambiado de lugar en gran medida. La mayoría de los lamanitas eran justos. Tal era la situación cuando el profeta lamanita Samuel apareció entre los ciudadanos de Zarahemla. Después de profetizar en Zarahemla, la voz de Samuel nunca más se escuchó entre el pueblo de Nefi. Pero en años posteriores, Jesús, Nefi, Mormón y otros citaron sus profecías y se refirieron a su testimonio. ¿Qué tal poder que tuvo, verdad? Imagínense un lamanita profetizando. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién se pudo haber imaginado? Yo creo que nunca se imaginó que iba a haber un lamanita profetizando en el caso de Ley, en el caso de Nefi, más que todo, ¿verdad? O los antiguos profetas. Pero bueno, eso sucedió, eso pasó. Y todo es posible, pues, en la viña del Señor. A esa condición de apostasía general llega un profeta de los lamanitas. ¿Quién? A ver, vamos a verlo ahora sí. Ese profeta se llamó Samuel Elamanita. Mormón continúa mostrando, el profeta Mormón es importante, él está haciendo el compendio, el resumen de las escrituras, y él nos quiere dar a entender, él nos muestra, hay que entenderlo. Cuando uno, hago un paréntesis, ¿ok? Cuando uno lee una obra, si no has tenido la costumbre, te invito a que lo hagas, una obra, un libro, hay que entender quién es el autor, porque del autor depende si yo me enamoro de esa obra, si me gusta, no me gusta, cómo lo narra, cómo lo escribe. De repente es muy minucioso, de repente es muy general, a mí me gustan unas obras más rápidas, a mí me gustan unas obras más detallistas, etc. Siempre el autor nos da su punto de vista. Entonces aquí, ¿quién está haciendo el resumen del libro Mormón? No lo hace José Smith. José Smith está traduciendo, y eso debe quedar claro. Pero el que lo está escribiendo en estas planchas, que es él tiene muchísimas planchas que él ha tenido Mormón, porque todos los profetas han escrito, hay que recordar que es un promedio de 1000 años, y Mormón las recibe, muchísimas planchas, ya lo he mencionado. Él, de todas esas lecturas de planchas, él está haciendo un compendio, un resumen. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Él ha puesto lo que él cree conveniente, por inspiración y por su punto de vista, por su experiencia que tiene Mormón y por su sabiduría. Mormón continúa en este caso mostrando que cuando los lamanitas se convierten, él nos quiere enseñar eso, que cuando los lamanitas se convierten, pueden llegar a ser incluso más justos que los nefitas. Es interesante, eso nos enseña Mormón, eso nos quiere dar a entender. Ahora, hasta profeta tienen los lamanitas. Imagínate cómo se habrán sentido los nefitas, ¿verdad? Nosotros queremos que el mundo conozca la iglesia, ¿verdad? Y qué bueno, pero muchos no estamos preparados para que ellos sean los líderes. O sea, imagínate que si se abren las puertas y toda la gente entra, la pregunta es, ellos van a ser líderes en nuestra iglesia. Entonces nosotros vamos a ver a ellos liderando nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no estamos preparados para que ellos o nosotros seamos líderes, y no estamos preparados para aceptarlo a ellos como líderes. Y la pregunta que nos debemos preguntar es, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos preparados para que ellos sean los líderes? Ahora, ¿por qué menciono esto? Toma nota. Cuando alguien diga, pero el libro de Mormón es racista porque habla del oscurecimiento de la piel, bueno, ahora le muestres el capítulo 13, por cierto, muéstrale el capítulo 13 de Elamán, que Samuel Elamanita, es decir, que debe haber sido de piel oscura, ¿verdad? Era profeta, y eso indica que no tiene nada que ver con la pigmentación de la piel. ¿Por qué lo llamaron de profeta? O sea, no hay racismo ahí.
sino con la calidad del corazón y la dedicación del Señor. Así que, punto para que si quieres buscar escrituras que donde hablan, hermano, el racismo, aquí está, pues, ¿no? Lo llamaron a Samuel a la manita, alguien que era de piel oscura. Eso es lo que habían dicho, ¿verdad? De la pigmentación de la piel. Pero obviamente el Señor no va a ver nunca la piel, sino el corazón. Mira lo que dice el versículo 3. Vino la voz del Señor y le dijo que profetizara. Otra vez, que él profetizara otra vez al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. El versículo 4 lo recalca. Las cosas que el Señor le puso en el corazón. Es importante saber que el Señor no habla a nuestra mente, sino ¿a dónde? A nuestro corazón. La voz del Espíritu más a menudo se siente que se oye. Una vez más, la voz del Espíritu más a menudo se siente que se oye. Luego, al dar su mensaje, el profeta Samuel lo menciona en el versículo 5, unos 400 años más de vida, no le da más tiempo al pueblo. Es interesante. El profeta Samuel dice que el pueblo nefita será destruido. Es verdad que estas profecías no son muy escuchadas, porque son a largo plazo, ¿verdad? En 400 años va a ser destruido. Yo ya no estoy vivo, entonces como que no viene con nosotros. Pero no por ello dejan de ser profecías. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la pregunta ante eso? Que el arrepentimiento salvará al pueblo. Es decir, los versículos 6 y 8 dicen el arrepentimiento. Eso es lo que salvará al pueblo. Eso podría evitarlo, que la gente dé un giro, que cambie. Eso hará que obviamente nosotros seamos receptivos con todos aquellos que se unen a la iglesia. Y muchos de los que se unen serán líderes. Y tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo determina de esa manera. La pregunta es, ¿y el pueblo nefita se arrepintieron? Claro que sí. El pueblo cambió. Y qué bueno, el pueblo arregló sus vidas. Cristo vino a América, los visitó y empezaron a vivir sus enseñanzas por muchos años. Pero al final volvieron a lo mismo. Eso se desvaneció. La profecía se cumplió. Eso lo vamos a ver más adelante. La profecía de Samuel en la manita se cumplió. El profeta Samuel le dice al pueblo que solo la presencia de los justos en Zarahemla, en el versículo 12, impide actualmente su destrucción. Y lo recalca en el versículo 13, que la ciudad deberá ser incendiada si es que no hubiese justos. Y eso lo vamos a ver más adelante que sucede. Zarahemla es incendiado. Una pena, una tristeza. Pero obviamente ahora no lo es, dice el profeta Samuel, es porque hay algo de justos. Una vez un hermano me contó que él creía que todo lo que le pasaba no era por lo que él hacía, sino por las oraciones de su madre, de su esposa y de sus hijos. Estoy muy seguro de que el Señor me bendice, pero no es por mí, me dijo. Es por mi familia. Gracias a ellos yo soy bendecido. ¿Por qué no? Muchas veces somos bendecidos no por lo que hacemos, sino por las oraciones de aquella madre, las oraciones de un hijo, las oraciones de un padre por su hijo, las oraciones de una esposa o de un esposo. Ahora, Zarahemla seguía existiendo por los justos que había. Pero en el momento de la muerte de Cristo, la ciudad de Zarahemla fue incendiada. Eso dice Tercera de Nefi, capítulo 8, versículo 8. Zarahemla fue destruida por el fuego, justo antes de la aparición del Salvador. En Tercera de Nefi, que se está apareciendo en la pantalla, capítulo 9, versículo 3, también dice: he quemado con fuego la gran ciudad de Zarahemla y los habitantes de ella. Fin del versículo. La profecía de Samuel se cumplió. A partir del versículo 18 se habla de un castigo que tendrá. Qué terrible. La gente muchas veces no aprendemos.
Ahora, por su malvada avaricia y amor al dinero, el Señor les promete un castigo peor que la pobreza. Al menos cuando eres pobre, sabes que no tienes dinero. Imagínate lo frustrados que deben haber estado los nefitas codiciosos de dinero al regresar al sitio de su tesoro escondido y descubrir que ya no estaba, dice el versículo 18. El Señor habla duro del pecado de los nefitas. Sois malditos por motivo de las riquezas, porque han puesto el corazón en ellas, dice el versículo 21. El gran problema que tuvo también el pueblo nefita fue que rechazaron a los profetas. Lo rechazaron a Samuel el profeta. ¿Sabías que nosotros tenemos un profeta en la actualidad? ¿Sabías que es nuestro profeta para nuestra época? ¿Le creemos al profeta o creemos en Moisés del Antiguo Testamento o en Nefi del Libro de Mormón? A nosotros, y eso toma nota, no se nos juzgará por esos profetas del Antiguo Testamento o del Libro de Mormón, sino por los profetas de nuestra época. La pregunta es, ¿te imaginas lo que dirá el profeta de nosotros? ¿De cómo somos? ¿De cómo actuamos? ¿Te imaginas que el Señor en sus oraciones, que le pregunte, ¿cómo está? Que por cierto lo sabe. Pero ¿qué dirá el profeta de una nación? Vamos a poner una nación A para no poner ninguna y no nos sintamos mal. ¿Qué dirá de esa nación? Sí, son poco obedientes. Sí, no quieren obedecer todavía, Señor, este pueblo, este país. ¿Te imaginas? Sí, ya les pusimos un templo, pero nadie va. Les hemos construido más capillas, pero no asiste. Les hemos puesto maestros, pero no van al seminario o a institutos. Les hemos puesto todo, pero no asisten. O asisten pocos. ¿Te imaginas el informe que da el profeta? Este profeta, el presidente Nelson, el presidente de la iglesia en la actualidad, es nuestro profeta en la actualidad y él es un profeta para nuestra época. Yo no voy a tenerle más alto estima a Moisés que al presidente Nelson. Es ilógico. Moisés va a estar sentado, qué bonito, disfrutando su vida, siendo y viendo a sus israelitas, pero el presidente Nelson es el profeta de la actualidad. Y eso debemos entenderlo y saberlo. Tener el corazón puesto en las riquezas era el problema que tenía el pueblo nefita. Ha llevado y eso al actual estado de apostasía nefita. Samuel declara que la maldición venidera les hará perder esas riquezas, dice el versículo 36. La tierra está maldita y todas las cosas se han vuelto deleznables y no podemos retenerlas, dice. Las mismas cosas a las que recurrieron cuando abandonaron su Dios les será quitado, junto con las ciudades y la salud de la tierra. Este pueblo volverá a ser humilde a través de su pobreza. El pueblo finalmente comenzará a arrepentirse, pero solo después de las grandes destrucciones que ya veremos. Samuel exhorta que deben escuchar sus palabras, ahora, y arrepentirse también, ahora. Eso lo dice en el versículo 39. Así termina este capítulo. Un capítulo de exhortación. Exhortación que aplica a nuestra época, ¿verdad? Que nos olvidamos. El mundo tira muy fuertes dardos de tal manera que nos hacen olvidar. Nos hace pensar más en el mundo, nos hace pensar más en la economía, en nuestra vejez, que yo quiero tener pues los recursos necesarios para mi vejez, o si yo soy joven, deseo una educación para poder solventarme. Esa educación me hace olvidar muchas veces de la iglesia, cuando no debe ser así. Ahora entramos al capítulo 14. En el capítulo 14 vemos que Samuel centra su atención en profetizar acerca de las señales del nacimiento del Salvador. Y eso lo haremos ahí, como dice la frase, señales del nacimiento y la muerte de Cristo. Eso es lo que veremos y eso es lo que
profundiza Samuel en el capítulo 14. El profeta Mormón nos hace saber que no está incluyendo muchas cosas que Samuel profetizó. Es decir, él hace un resumen, el profeta Mormón. Ahora pasamos a la destrucción, de la destrucción a la salvación. Los nefitas han predicado durante mucho tiempo y han esperado con ansias el día en que Dios vendría a redimir al pueblo. Samuel profetiza el momento exacto de la venida del Hijo de Dios, en carne obviamente. Han de pasar 5 años más, dice en el versículo 2. ¿Por qué fue tan exacto Samuel? Así como fue exacto, podríamos preguntarnos por qué no se da la hora exacta de la segunda venida. O quizás no la hora, pero sí el día, o el mes, o el año, ¿verdad? Nosotros también podemos preguntarnos, ¿cómo me gustaría saber cuándo es el día que Cristo vendría? Eso queremos saberlo, ¿verdad? ¿No sería bueno si el profeta, el presidente Nelson, dijera en la conferencia general, hermanos y hermanas? Así dicen, ¿verdad? Eso es mala traducción, ¿eh? Ya les he dicho varias veces, solamente se dice hermanos en español. Hermanos, tenemos 5 años antes de que el Señor venga otra vez. ¿Te imaginas? Muchos esperamos que pase eso y nos vamos a poner a listar. Nos ponemos a trabajar en eso. La segunda venida es un tiempo de juicio, especialmente para los malvados. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué hubiese pasado si sabían la hora de la venida del novio? En el Nuevo Testamento. ¿Qué hubiera pasado? Iban y compraban más aceite para que soporte hasta el momento indicado. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos la fecha? Si supiésemos la fecha de la segunda venida. Empezaríamos a prepararnos para que en esa fecha no se encuentren trabajando, obviamente, pero eso no desea el Señor. Cuando Nefi profetizó acerca del asesinato del juez superior, ¿se acuerdan? Fue una profecía que se pudo comprobar inmediatamente si era cierta. La profecía de Samuel también se pudo comprobar, pero solo después de 5 años. El problema con profecías como esa es que es difícil saber exactamente cuánto tiempo serían 5 años. ¿Serían 5 años exactamente al final de los 5 años? ¿O quizás algún momento dentro del 5.º año? Es por ello que Samuel ayuda diciendo que habrá más señales. No habrá oscuridad ese día. Habrá una estrella nueva. Samuel dice que se enojan porque es la manita y porque habla las palabras que el Señor le ha dicho. En otras palabras le dice, bueno, ustedes no me creen porque yo soy la manita. Si yo no fuera la manita, ¿me creerían? Esa es la gran pregunta. ¿Creemos al presidente de la iglesia? ¿O no le creemos? ¿O qué queremos? ¿O qué deseamos? Hermano, me gustaría saber la fecha. ¿Para qué? Para prepararme, hermano. ¿Qué pasaría si ocurriera en el 2100? Creo que todos los que estamos aquí escuchando y sabemos, no vamos a llegar al 2100. ¿Nos prepararíamos o no? Esa es la pregunta. Muchísimos no lo haríamos. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo y no va a ocurrir. Pero ¿qué pasaría si fuese el próximo año? La segunda venida. Con toda seguridad sería el próximo año. ¿Qué pasaría? Obviamente que muchos quizás renunciamos a nuestros trabajos y nos dedicamos a la obra del Evangelio. Muchos nos dedicaríamos a predicar, muchos nos dedicaríamos a visitar a nuestros hermanos, tendríamos muchos llamamientos. La idea es trabajar porque ya no queda nada para el próximo año, ¿verdad? Eso no desea el Señor. Eso no es albedrío. Samuel es bien claro en decir que ha llegado para hablar de Cristo. Lo dice en el versículo 12. Aprendemos que todo profeta testifica de Cristo, como Hijo de Dios, como Creador para que la gente pueda creer en Él. Luego Samuel también les declara que dará una señal de la muerte del Mesías mortal, en el versículo 14. Sin embargo, antes de hacerlo, recuerda al pueblo por qué debe preocuparse el pueblo.
La muerte de un dios en la tierra ciertamente es digna de mención, pero en este caso es un acontecimiento de suprema importancia. Esta muerte es esencial para traer la resurrección y por lo tanto la redención de toda la humanidad de la separación física de la presencia de Dios que se inició en el jardín del Edén. Pero la resurrección también trae redención al género humano. Es decir, trae de vuelta la presencia del Señor, dice el versículo 17. Samuel les dice que ese es el motivo por la que deben arrepentirse, para que cuando Cristo venga y resucite, el pueblo pueda ser perdonado. ¿Y cuál es la señal entonces? El versículo 20 lo dice: el sol se oscurecerá, no habrá luz durante 3 días. Lo mismo pasa en Jerusalén, pero fueron 3 horas. Samuel dice que las señales simbólicas del nacimiento y la muerte de Cristo se expresan en términos de luz y oscuridad. En los versículos 3 y 4 de este capítulo nos dice que en su nacimiento habrá continuación de la luz y en su muerte una continuación de la oscuridad. Pero no solo eso, sino que con la muerte de Cristo vendrán muchas destrucciones. Todo esto se cumple y lo veremos en Tercera de Nefi capítulo 8 en las próximas clases. Pero esto tiene un objetivo, y es que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Dice el versículo 28. Cuando la naturaleza golpea al ser humano, por lo general, tiembla el ser humano y tiene miedo. Es por eso que la naturaleza muchas veces actúa. Les pongo un ejemplo. Acá en Houston, que yo donde vivo, en el estado de Texas, en Estados Unidos, no hay temblores, no hay terremotos. Y yo, que no soy de Estados Unidos, que no soy de Houston, que no soy de Texas, provengo de una zona sísmica. Y me pregunto, ¿qué pasaría si ocurre un temblor aquí en Houston, en esta ciudad? O un terremoto. Haría que muchísima gente sufra, porque nos conocen. Tan igual como si en otros lugares llegase un huracán, que aquí es común, o tormentas, porque nunca han pasado o visto uno. Samuel da una solución para esto en el versículo 29. Dice que para los que crean, serán salvos. Pero si no queremos creer, en el versículo 30 lo dice: el que quiere perecer, perecerá por causa de sí mismo. Porque todos son libres, porque Dios los ha hecho libres. Una vez más, vemos la importancia de la libertad que tiene que tener la persona para poder elegir entre el bien y el mal, de tal manera que no haya excusas. Samuel enseña que la persona tiene que ser libre para que pueda obrar su voluntad, ya sea para lo bueno o para lo malo. Una vez más, el propósito de la persona es que obre de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus decisiones. Es por eso la importancia de vivir en un país que nos dé la libertad de poder adorar, y nosotros somos los que siempre debemos elegir a un gobernante que siempre ponga por delante la libertad del pueblo. No lo olvidemos. Así termina el capítulo 14 y entramos al capítulo 15. Samuel acaba de mencionar cómo atacará la terrible naturaleza en el momento de la muerte de Cristo. La pregunta acerca de esas destrucciones no era si vendrían o no, sino cómo afectaría a estos nefitas. Samuel les dice que depende de su arrepentimiento. Si no se arrepienten, sus casas quedarán desoladas, dice el versículo 1. Samuel señala que los nefitas han sido un pueblo escogido del Señor, les dice en el versículo 3, pero perderán esa condición si no se arrepienten. Los lamanitas están enviando un profeta para llamar a los nefitas al arrepentimiento, tal como Nefi los había llamado al arrepentimiento, aunque Jehová había aceptado a los nefitas como pueblo escogido.
Será mejor para los lamanitas que para los nefitas, a menos que ellos se arrepientan, les dice el versículo 14. Los nefitas tenían todas las ventajas, pero las desperdiciaron al alejarse de su Dios y de sus mandamientos. A menos que se arrepientan, vendrá la destrucción. Nosotros sabemos que la nación nefita será destruida incluso antes de las destrucciones físicas que acompañarán la muerte del Salvador. Nosotros también nos parecemos a los nefitas cada vez que no leemos las Escrituras, cada vez que nos apartamos. Conocemos todo el Evangelio, pero muchos todavía dudan, pero muchos todavía no lo practican, pero muchos todavía no le dan importancia. Y muchos no quieren empezar a caminar en el sendero. La pregunta es, ¿de qué sirve entonces el Evangelio si no lo usamos, si no lo utilizamos, si no lo vivimos? Nos parecemos a los nefitas. Un pueblo que tuvo el Evangelio, que tuvo profetas, que siempre fue guiado, pero que en algún momento se extravió. Llegamos al capítulo 16, el último capítulo del libro de Elamán. El libro de Elamán termina con varias notas siniestras. Los nefitas que creyeron y se convirtieron por las palabras de Samuel fueron a buscar a Nefi. Se arrepintieron y pidieron ser bautizados, dice el versículo 1. Sin embargo, muchos estaban enojados con Samuel, porque profetizó que sus decisiones los destruirían, a ellos y a la gran ciudad de Zarahemla. Le dispararon flechas y le arrojaron piedras mientras estaba allí en la pared, el buen Samuel. Sin embargo, los nefitas no pudieron golpear a Samuel porque estaba protegido, específicamente por el Espíritu del Señor, dice el versículo 2. Esto es un milagro. No podían matar a Samuel y la gente se da cuenta. ¿Qué ocurre? Más gente cree y se van a bautizar con Nefi porque se dan cuenta que es un verdadero profeta. Al leer las planchas y hacer la recopilación, el profeta mormón nos ha preparado para el endurecimiento de los corazones nefitas. Eso es lo que quiere que entendamos el profeta mormón, que incluso el pueblo del convenio que vienen a ser los nefitas se extraviaron y se perdieron y endurecieron sus corazones. Eso es lo que recalca Mormón en las Escrituras. Los nefitas habían visto un milagro con Nefi. ¿Recuerdan? El milagro de que llueva, es decir, dejó la sequía y el hambre, pero solo creyeron por un corto tiempo. Luego los nefitas habían visto un milagro con Samuel, que no lo pudieron matar con sus flechas, eso es un milagro. Pero solo creyeron por un corto tiempo. Solo un par de años después, el pueblo empezó a endurecerse más en la iniquidad y a hacer más y más de lo que era contrario a los mandamientos de Dios, dice el versículo 10. Es decir, un par de años más. La situación seguirá empeorando, sigue obstinado a la iniquidad, dice el versículo 12. El tiempo sigue avanzando y a partir del año 90, el pueblo comienza a tener aún más señales para creer. Comienzan a ver las señales que indicarían que las palabras de los profetas comenzaban a cumplirse, dice el versículo 13. Y no solo las palabras de los profetas, sino también de las Escrituras se cumplieron. ¿Y esto sirvió de algo? ¿Ayudó al pueblo? No. El pueblo lo que harán es encontrar una manera de ignorar y desestimar esas señales. Esa es la razón por la que las señales son un medio tan pobre para hallar la fe. Una vez más, toma nota. Las señales son medios pobres para hallar la fe. Te lo repito nuevamente, las señales, los milagros, es decir, lo que acontece y uno dice, las señales, milagros, son medios pobres para hallar la fe. El versículo 15 dice que el pueblo, al ver las señales, empezó a endurecer su corazón.
por supuesto, salvo los creyentes, ¿no? ¿Sucede algo parecido en la actualidad o no? Por supuesto que sí. La gente pide señales, pero eso es poco. De esa manera no vas a encontrar la fe, con señales. El versículo 17 dice que empezaron a raciocinar. Es cuando entra la sabiduría del mundo, la supuesta inteligencia y la gente empieza a razonar. No es malo razonar, pero con el objetivo de adorar, no con el objetivo de encontrar fallas o faltas. Si ustedes ven o escuchan a los que hablan contra la iglesia, ellos empiezan razonando, empiezan dando supuestas buenas opiniones. Y si sigues oyéndolos porque te gusta supuestamente razonar, te pueden convencer. Hablan de la historia de la iglesia que dicen en tal libro, que un líder dijo. También mezclan diciendo en mi barrio o en mi estaca pasó, o un líder hizo esto que no es correcto, o mi presidente de estaca decía estas cosas que no son correctas. Esos son mezclas y más mezclas. Si se justifican diciendo lo mismo que decían en ese tiempo. Yo lo cuento para que ustedes no se mantengan en la ignorancia. Así dicen ellos. Y eso lo vemos en el versículo 20. Ellos muchas veces, tan igual como el versículo 20 dice, yo lo digo para que ustedes no se mantengan en la ignorancia, sino que conozcan la verdad. Así te dice, así te predica, así te mencionan, de tal manera que ellos están razonando. Y si tú los escuchas, empiezas a razonar de esa manera y dices, bueno, pues es lógico, yo quiero conocer la verdad. Es decir, ahora ellos tienen, y tú lo asumes, ellos tienen la verdad. Y no es así. Pero así empiezan con el razonar. Espero que me hayas podido entender. Siempre dicen que la iglesia, estoy hablando de los que hablan en contra, siempre dicen que la iglesia quiere que todos seamos ignorantes, según el versículo 21 también de las Escrituras. Que la iglesia no enseña la verdad, dicen ellos, y que ellos, como son de buen corazón, lo hacen para que nosotros conozcamos la verdad. Hermano, entonces, ¿qué debo hacer? Es la pregunta que a veces uno se puede hacer. Siempre les he enseñado en las clases que comparto, y lo voy a hacer nuevamente. En primer lugar, mi amigo, mi amiga, no vale la pena escuchar a los que hablan en contra de la iglesia. No vale la pena oír o leer a estas personas. No ensucies tu espíritu. Lo que queremos saber es que cuando yo leo estas escrituras, como es el libro de Mormón, son verdaderas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar a Dios para saber si son verdaderas y para que mi fe aumente. Pero si por el contrario busco a estas personas para oír en contra de la iglesia, el espíritu se empobrece y se alejará. Pero, hermanito, ¿cómo podría sostener mi fe ante esto? Bueno, te enseño algo que jamás debes olvidar. Pregunta de frente. Escúchame. Pregunta de frente o antes que te cuenten sus historias o narraciones, aunque no van a querer responder. Pero tú haz la pregunta. La pregunta es, ¿crees en Dios? ¿Sí o no? ¿Crees en su Hijo Jesucristo? ¿Sí o no? Entonces, hago un paréntesis aquí. Te estoy explicando si es que en algún momento conversas con aquellas personas que hablan en contra de la iglesia. Lo primero que yo aconsejo es no hables con ellos. Pero si en algún momento se dio la oportunidad y quieres hablar con ellos por cualquier cosa, hazle estas preguntas. ¿Crees en Dios? ¿Sí o no? ¿Crees en su Hijo Jesucristo? ¿Sí o no? Entonces viene la pregunta luego más importante. Si crees en Jesucristo, entonces ¿cuál es la iglesia verdadera que debo unirme para seguir a Cristo? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Inmediatamente viene otra pregunta. ¿A cuál iglesia te has unido tú?
Estas preguntas jamás te van a responder. Jamás. Porque ellos saben que el objetivo es destruir la iglesia, no que te unas a otra, porque ellos no se han unido a ninguna. Mira lo que dice el versículo 22. Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades, sembrando rumores. ¿Para qué? Para endurecer el corazón de la gente contra lo que es bueno, dice el versículo 22 y 23. Nosotros que vivimos en el año 2024, somos muy bendecidos por el Evangelio que tenemos y Satanás trabaja duro para debilitar estas señales que existen. Nosotros tenemos el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, y Satanás quiere debilitar esto. Muchos critican el libro de Mormón, porque lo escribió José Smith. Pero pregúntale si ellos escribirían un libro parecido y concatenado. Es decir, que esté unido sus historias y que enseñe doctrina y que las fechas coincidan. Y lo más importante, que escriban el libro sin ningún beneficio. Nunca dudes de tu fe, mi buen amigo. Quizás tu fe sea pequeña como la de muchos, pero pide a Dios que aumente tu fe. Poco a poco lo harás si no dudas. Nosotros también estamos en los días finales o cercanos a la venida de Cristo, y somos como los creyentes, o somos como los demás que a pesar de ver las señales no creemos. ¿En qué nivel estamos? ¿Crees en el libro de Mormón? ¿Le has preguntado a Dios si es verdadero? No dudes, mi amigo. Así termina este capítulo, esta clase. El problema con las profecías de Samuel no es solo que son incómodas, sino que provienen de un lamanita. Vemos que siempre existe una fuerte incomodidad cultural con cualquier persona a la que se le llame lamanita. Fue muy doloroso para los nefitas ver profetizar a un lamanita. Ese es el punto que el profeta Mormón está planteando. Es un punto interesante, porque según toda la otra información que tenemos, Samuel no debería haber sido lamanita. El pueblo nefita esperaba un nefita y no un lamanita. Nosotros muchas veces juzgamos también a nuestros líderes. Esperamos a un líder que sea de nosotros, pero se llama a los nuevos o a un extraño. La pregunta es, ¿lo aceptaremos o nos comportaremos como los nefitas? Samuel el lamanita, el profeta, nos da señales de la venida de Cristo y de su muerte, pero las señales vienen para marcar el acontecimiento importante, pero también para testificar de él. También dan testimonio de la verdad de las enseñanzas, de modo que no haya causa para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Aunque eso será cierto por un tiempo, la incredulidad regresará al pueblo nefita. Samuel exhorta a los nefitas al arrepentimiento, y esto aplica para nosotros también en este tiempo. Arrepintámonos para poder reconocer las señales. Arrepintámonos para poder reconocer a sus profetas, a sus líderes, lo que hablan y lo que nos exhortan para nuestro beneficio. Arrepintámonos para que nuestra fe pueda crecer y pueda saber que estas escrituras son verdaderas. Arrepintámonos para poder estar listos y podamos trabajar para que su segunda venida de Cristo se pueda dar lo más pronto posible, tal como el Señor lo desea. Arrepintámonos para que nosotros podamos ser una luz también a los demás. Que tengas una bonita semana, mi amigo. He compartido esta clase esperando que te guste, que puedas adquirir el conocimiento y que puedas mejorar tu espiritualidad a través de las Escrituras y lo puedas disfrutar sabiendo que hay profetas en el libro de Mormón que nos enseñan y que en la actualidad también lo tenemos. Que tengas una dulce semana, una bonita semana. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.